acompañarnos y disculpen pues los problemas técnicos que se han presentado. Como vieron, tenemos problemas con la bocina, así que por favor a la hora de las preguntas les voy a pedir extremo silencio para poder escuchar las preguntas del sinodal. Y está con nosotros el doctor Arturo Díaz Pérez de la Unidad Guadalajara, el doctor Amílcar Meneses, de aquí profesor investigador titular, y el coasesor, el doctor Cuauhtémoc Mancillas López, también investigador titular del departamento. Y yo, pues Luisvano Villa Martínez, coasesora de Alberto también. Les voy a pedir a todos que pongan sus celulares en modo silencio. Y pues adelante, Alberto, puedes comenzar. Bueno, antes que nada agradezco a todos su presencia y hoy presento la defensa de tesis para obtener el grado de maestro en ciencias en computación, la cual está titulada como criptoprocesador ligero en RISC-V de 32 bits basado en ASCII. Bueno, esos son los contenidos que abarca dicha presentación y comenzamos un poco hablando sobre los dos temas que se tocaron en esta tesis, que es uno, la criptografía ligera, la cual está encargada de proteger a entornos restringidos, y las arquitecturas RISC-V. Estas nos presentan una oportunidad flexible y eficiente para implementar dichos dispositivos con recursos limitados. La unión de estos dos nos permite crear o eficientar el desarrollo en seguridad de los dispositivos del Internet de las Cosas, los cuales están incluidos como estos dispositivos con recursos limitados. Estos recursos hacen referencia a baja cantidad de memoria, bajo procesamiento, y también operan a bajo consumo de potencia. Sin embargo, hay un gran crecimiento de estos dispositivos que están integrados en distintas áreas, como es en la salud, en el hogar, en la industria, transporte. Estos se encargan de monitorear, también procesan y recopilan datos y crean intercomunicación entre estos. Estos dispositivos, a pesar de tener bajas prestaciones, aún así deben de tener cierta seguridad de los datos que procesan. Sin embargo, los algoritmos estándares son bastante demandantes para estos dispositivos, por eso se opta por un sistema ligero de seguridad. Bueno, los objetivos de esta tesis es diseñar e implementar un criptoprocesador ligero basado en ASCII, incorporándolo a la ISA de RISC-V. Y como objetivos particulares está diseñar un módulo de hardware capaz de realizar el manejo de llaves simétricas y procedimientos de criptografía ligera basados en ASCII. Posteriormente es implementar e intercomunicar el módulo de hardware con un procesador RISC-V, utilizando el espacio disponible de la ISA. Y finalmente es analizar el comportamiento y desempeño de dicho sistema. Ahora un poco de las definiciones. Empezamos con la parte de criptografía, que es aquella, o se define como el arte de escribir mensajes ocultos, por sus etimologías, criptos de oculto y grafía de escritura. Esta se divide en dos grandes partes, la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica. En este caso, en la tesis solo se trabajó con la parte simétrica de la criptografía, y con ella se pueden realizar distintos servicios, como es el cifrado de datos, la verificación de integridad de datos, un almacenamiento seguro, el arranque seguro en algunos dispositivos y la generación de identificadores únicos. En concreto, el cifrado tenemos dos posibilidades. Una es que haya dos entidades separadas espacialmente, y otra es una entidad que cifra sus datos y en un tiempo posterior decide recuperar esa información. Entonces, la entidad emisora tiene un texto plano, el cual puede ser un documento, una imagen, un video, una canción o un conjunto de estos. Previamente ambas tienen que compartir una llave. Entonces, este documento pasa a un algoritmo de cifrado, el cual genera el texto cifrado, que en este caso, si se intercepta, no podría ser descifrado por alguna persona o entidad. Finalmente, al llegar en la parte receptora, esta aplica el mismo algoritmo pero en su modo de cifrado para recuperar la información original y bueno, vuelve a recuperar todo el cifrado que se tenía la intención de enviar. Otro de los algoritmos que es útil en la criptografía simétrica son las funciones hash, las cuales nos permiten verificar la integridad
la autenticación y también firmar documentos. Estas consisten en una función que va a descomponer el documento en varias partes, lo va a ir partiendo, agrupando y al final lo va a comprimir en un valor de tamaño constante, el cual va a ser el valor de hash, y con si dicha imagen o documento sufre alguna modificación, puede ser detectado fácilmente, ya que su valor de hash va a ser diferente. Y existen esquemas de cifrado que integran estas dos partes, tanto el cifrado como la verificación de la integridad y autenticación de los datos, llamado cifrado autenticado, y este tiene los datos asociados. En este caso, estos datos asociados son datos que no necesariamente, o bueno, que no tienen que estar cifrados, como son las direcciones IP, para identificar hacia dónde se va a mandar dicha información, un nombre para hacer referencia al cifrado, y una marca temporal para identificar las versiones, o una marca temporal para verificar las diferentes versiones que existen del dispositivo, del archivo, entre otros. De igual forma pasa por un algoritmo de cifrado, sin embargo en esta parte los datos asociados permanecen en texto plano, está el cifrado, pero también se agrega una etiqueta de autenticación. Posteriormente del descifrado se genera una nueva etiqueta de autenticación y si coincide con la que se envió, quiere decir que no hubo una modificación de la información en todo el proceso. En concreto, el algoritmo con el que trabajamos es ASCON, el cual está en proceso de estandarización. Este es aplicado para los dispositivos restringidos principalmente y cuenta con 4 fases: una de inicialización donde se carga la llave, la parte de datos asociados donde se parte en bloques de 64 bits los datos asociados, se van absorbiendo, y finalmente está una parte de texto plano donde se empieza a generar el cifrado. Entra un pedazo de un texto plano y se hace un cifrado, así hasta agotar todos los bloques que componen dicho archivo, y finalmente se tiene una etiqueta de autenticación. La parte principal de todo este algoritmo es esta parte P, que se llama fermentación, y está elevado a A y B, simplemente indican cuántas veces se va a repetir dicha permutación. En el caso del cifrado es similar, simplemente cambia cómo se está incorporando el cifrado y el texto plano, y al final se van a comparar las etiquetas de autenticación. También se provee por un modo de operación para hash, en el cual el mensaje se parte en bloques y finalmente se produce el valor del hash. Bien, en concreto, la permutación de ASCON consiste en 5 registros de 64 bits, y estos van a pasar por 3 operaciones. La primera, se agrega una constante de ronda en la fila 2, en los bits más bajos, seguido de una sustitución a nivel de columnas, y finalmente se termina con una capa lineal, la cual consiste en 2 rotaciones que se agregan a sí mismas con el valor original, y esto completa una ronda de ASCON y se actualiza el nuevo estado. Bueno, también trabajamos con una propuesta para hacer o para generar números aleatorios, que consiste, o se puede ver básicamente como una función hash, pero con múltiples etapas de absorción, y para la producción de dichos números aleatorios, con la letra pi indica que es una semilla. Esta viene de una fuente de entropía, y las zetas indican dichos números aleatorios. Bueno, por otra parte, la arquitectura de computadoras establece las reglas para la interacción entre software y hardware para realizar algún proceso. Esta está vista desde el punto del programador, el cual establece qué operaciones se van a realizar en dicha arquitectura. También establece qué formatos se van a usar. Sin embargo, la arquitectura no dice cómo deben de estar construida este procesador. Eso es parte de la microarquitectura y el diseño digital. Con la que se trabajó, que se llama RISC-V,
Esta es una arquitectura que nació como un método de enseñanza en el 2010, sin embargo, por su utilidad, a partir del 2016 se empezó a estandarizar para ser utilizada en distintos procesos. Esta tiene una característica principal, que es ser de código abierto, la cual no se necesita darle regalías a RISC-V. Tiene un conjunto de instrucciones modulares. Esto quiere decir que no necesariamente todas las instrucciones se tienen que implementar. Esta ha sido implementada desde arquitecturas de alto desempeño hasta arquitecturas restringidas y es altamente personalizable, ya que tiene algunos espacios disponibles donde se pueden integrar instrucciones propias. Este es un formato más o menos de la base de enteros, como se ve. Esta solo incluye operaciones lógico y aritméticas. Están las operaciones para guardar y cargar de memoria. También se incluyen los saltos. Solo en este caso hay que fijarnos en la parte del código de operación, el cual indica qué conjunto de instrucciones se va a utilizar. Para probar todo este sistema se usan los dispositivos FPGAs. Estos consisten en un circuito integrado programable, el cual está conformado de bloques lógicos configurables y puertos de entrada y salida. Sin embargo, toda esta conexión se indica se programa mediante los lenguajes de descripción de hardware. Y con esto ya se pueden probar algunos circuitos integrados, algunas otras arquitecturas. Bueno, comenzamos con el diseño que se realizó del criptoprocesador. Primero, una comparación del estado del arte. Esta es buscando sobre criptoprocesadores que estén integrados en RISC-V. La mayoría de ellos solo implementan los algoritmos estándares, mientras que el que se diseñó está implementando un algoritmo ligero. También se hizo otra comparación con criptoprocesadores ligeros. Esta no incluye implementaciones de algoritmos ligeros, simplemente aquellos que se denominan criptoprocesadores como tal. Y bueno, en este caso solo nos comparamos con RecoHCon, el cual está utilizando las dos versiones de ASCII, la de 64 bits y la de 128 bits, que se puede identificar con una A en el postfijo. Bien, este es el criptoprocesador que hacemos, llamado LWCP, de Lightweight Cryptoprocessor PAL, y este está acoplado a un núcleo Rocket Chip, el cual tiene las instrucciones I de enteras, las M de multiplicación y división entera, las instrucciones A de instrucciones atómicas a memoria, y las C, que son instrucciones comprimidas, que simplemente reducen el tamaño a 16 bits de las instrucciones. Dentro del criptoprocesador se tiene el cifrado autenticado con datos asociados, las hash, un generador de números pseudo-aleatorios y también una unidad manejadora de llaves. Toda esta comunicación se hace mediante una interfaz de control y los datos van a ser intercambiados con el caché de nivel 1. También se probaron otras dos versiones de la permutación de ASCII, una con 2 rondas desdobladas y otra con 3 rondas. Básicamente solo consiste en conectar las rondas en cascada. Esta sería la primera, la segunda, y de la misma forma con 3 rondas. Bien, este es el diagrama de la propuesta. En este caso solo explicaré más o menos qué entra y qué hace. Entonces, de entrada están todos los bloques que serían de datos asociados con la P, de texto plano con P, A con datos asociados, C del texto cifrado y M para realizar los hash. Entra también una llave, un nodes. También se incluyen el tamaño de dichos mensajes. Está una señal de inicialización, las señales para controlar los accesos a memoria, el modo de operación y números aleatorios que se deseen. Y de salida está el texto cifrado o el texto plano para descifrar, Z que son los números aleatorios, H el valor del hash, está la etiqueta de autenticación, está cuando es válida esta etiqueta y algunas otras señales de control. En esta diapositiva muestro cómo está el flujo de datos para dar soporte a la parte del cifrado con datos asociados.
En concreto, solamente, bueno, esta parte de los multiplexores incluye todas las distintas o posibilidades que pueden existir, es decir, que no haya datos asociados, que no haya texto plano o que no haya ninguno de los dos. Se encuentra su vector de inicialización, ambos flujos se juntan para entrar a la permutación, se dan las rondas que es de acuerdo al algoritmo, sale el estado y esto se vuelve a partir de dos flujos y estos se vuelven a retroalimentar así hasta haber concluido con todo el tamaño de los mensajes. En esta parte muestra el flujo de datos para el hash. Este es más sencillo, solo va a estar un cero de inicialización y un vector de inicialización. En este caso simplemente se van a ir consumiendo poco a poco todos los mensajes y al final se produce el hash. Y para el flujo de datos aleatorios, similar al hash, se inicializa todo con ceros. Sin embargo, en esta parte tenemos al algoritmo Trivium, que solo está como una prueba de concepto para un generador de aleatorios. Este nos da las semillas y a las semillas se vuelven a integrar o se absorben al estado. También se tiene un registro que guarda este estado, por si posteriormente se requieren nuevos números aleatorios. Y en este caso, las llaves que se estén generando llegan a la unidad manejadora de llaves. Bueno, ¿cómo se realizó todo este núcleo? Todo el diseño fue mediante el repositorio Rocketchip, el cual permite generar sistemas en chip con procesadores RISC-V parametrizables. Este está escrito en el lenguaje Chisel, por lo tanto todo el diseño está escrito en dicho lenguaje y este desarrollo engloba tanto un diseño hardware y software. Entonces, la única parte que nos tenemos que fijar es en esta parte, en estos que se llaman time, el cual incluye el procesador, las caches y en este caso se incluye el criptoprocesador. La interfaz que se usó es esta que se llama Rocket Custom Coprocessor. En este caso solo esta va a facilitar la comunicación entre el coprocesador y el criptoprocesador. Tienen señales de control. En la parte del comando se mandan datos de los registros del procesador al criptoprocesador. También incluye en esta parte las instrucciones. Hay una respuesta cuando los datos ya sean válidos o haya terminado el proceso y se van a intercambiar datos desde el nivel de la caché 1. Entonces las instrucciones en RISC-V están estos 4 opcodes y solo se trabajó con Custom C. Para hacer dichas instrucciones siguen este formato. Tenemos el custom, un registro S2 y registro S1 que hacen referencia a los que tiene el procesador y un registro hacia donde se va a regresar la información. Estas XS1, XD y XS2 solo hacen referencia si se están usando estos registros y la función 7 es la que nos va a indicar qué va a estar haciendo el procesador. Los primeros 3 bits o los bits más significativos son los módulos o los modos de operación, el hash, el cifrado dedicado, los números relatorios y la unidad manejadora de llaves. Y los otros 4 bits son utilizados para definir los procesos que se van a llevar a cabo para cifrar la información. En esto se definen la dirección de memoria, por ejemplo, y cuántos bytes tiene el texto plano, de la misma forma para los datos asociados. Este se define hacia dónde se van a regresar el cifrado y la etiqueta de autenticación, donde se van a cargar nonce y la llave. Y finalmente, para iniciar el cifrado, en este caso no importa el orden en el que estos se estén realizando, simplemente que al final sea iniciar el cifrado. En el caso del cifrado se tiene que cargar una etiqueta que viene de la parte del cifrado y se inicia el cifrado. También se incluye otra instrucción para definir una llave indirectamente desde la unidad manejadora de llaves mediante un
Para los otros modos está el hash, que es igual, se indica dónde está el mensaje y cuántos bytes va a tener cuando se inicia. En el caso de generar números aleatorios es dónde se van a regresar y cuántos se van a procesar. Y para resolver una semilla, esta no regresa nada, simplemente toma una semilla que esté dentro de, o que le esté proveyendo el algoritmo Trivium. Y para administrar llaves se tiene la parte de generar una llave, de eliminar una llave, cifrar una llave y descifrar una llave. Finalmente, bueno, ya que esté todo descrito, se carga de una FPGA ARTIA 7 y los repositorios que se usaron provienen ambos de la empresa SiFi, que es la que se encarga de dar soporte a estos procesadores Rocket. El primero, que se llama Freedom, ese contiene toda la descripción del hardware de todo el sistema en chip, y el Freedom SDK, que es el kit de desarrollo de software para las plataformas de bueno, ver un poco de los resultados. Estas son las características del equipo que se utilizó. Está la FPGA ARTI, que tiene implementado como softcore a este procesador con el criptoprocesador. Una plataforma Hi-Fi, que es este mismo procesador, pero en silicio, obviamente sin el criptoprocesador. Y una plataforma Cortex M7, bueno, que corresponde más o menos al nivel de procesamiento de este RISC-V. Como métrica se utilizaron los ciclos por bytes y los ciclos para hacer una comparación justa entre ambas plataformas, ya que tienen distintas frecuencias. Los ciclos por bytes están dados por ciclos entre el número de bytes que se va a procesar, y también tenemos la parte de aceleración, que es el tiempo en software o en tiempo en hardware. Simplemente este tiempo está descrito ahora en ciclos por ciclos. Bueno, esto es una comparación de la aceleración en la parte de texto plano y datos asociados del cifrado. Están las versiones con una ronda, 2 rondas y 3 rondas. En el caso del cifrado es un poco más alto en las primeras, ya que se dan unas rondas extras. Sin embargo, al pasar a una cantidad mayor de bytes, esta aceleración se ve, bueno, ya no afecta en los demás, en el tiempo total. De misma forma se tienen los datos o las gráficas para el descifrado con texto plano y con datos asociados. Y bueno, está también la parte del hash. En este caso hay una aceleración en los inicios, ya que no se ha implementado con una ROM. Las primeras rondas siempre se inicializa desde cero, entonces hay una mayor aceleración con respecto del software en las primeras, pero posteriormente con el número de bytes esto ya no afecta. Y de igual forma se tienen la gráfica de los números aleatorios en hardware. Nuestra implementación se comparó con las implementaciones del estado del arte de varios algoritmos ASCII. En este caso, solo por menciona que está en el mismo nivel de procesamiento, sin contar los tiempos que tarde en responder con la memoria. Está también la parte de utilización, con las tablas lógicas de consulta, los flip-flops y los slices. Estas son un poco menor. Y está también la frecuencia, que son, en este caso es menor frecuencia. Sin embargo, estos algoritmos implementan otra interfaz, por lo tanto hay que considerar bien su comparación. En el caso de la comparación de criptoprocesadores del estado del arte, aquellos que implementan los algoritmos estándares pues tienen un mayor número de recursos que se están utilizando. En el caso de tablas de consulta y los flip-flops. Sin embargo, en esta parte de PHP es menor, pero este está implementado sin ninguna interfaz, simplemente está solo todo el criptoprocesador. Y bueno, comparándolas con el System on Chip por defecto, es decir, sin criptoprocesador, se tienen
esta utilización, y conforme se van agregando las rondas o criptoprocesador aumenta en la primera versión a un 22%, que es la que nos interesa. También está un aumento en las loop RAMs y en los flip-flops. Sin embargo, estos datos ya no aumentan en las siguientes versiones, simplemente va a aumentar el número de usos totales, de 25 para la versión 2 y de 28 para la versión 3. También el generador que se diseñó se probó con pruebas estadísticas, las cuales consisten en verificar si la secuencia de bits es aleatoria y que cada bit que se esté generando es independiente de otro. En las pruebas del LINX se pasaron todas con el 100% y en otras pruebas DICAR no pasaron dos de las 17. Se probaron 1.000 millones de bits. Sin embargo, aún se requieren más pruebas para validar el uso de este generador de números aleatorios o para ser utilizado en criptografía. Otra parte que se muestra es la generación de llaves. Esta generación usa partes de otros algoritmos. En este caso sería el generador de números aleatorios. Primero se absorbe una semilla para romper la secuencia que traía el generador y se dan dos series de rondas. En la primera ronda se obtiene la primera parte de la llave, ya que nos produce solo 64 bits. Sin embargo, el tamaño de las llaves es de 128. Esta es almacenada en la parte alta de la llave y la siguiente ronda nos da la parte baja de la llave. Este algoritmo se termina absorbiendo otra semilla para romper esta secuencia de números aleatorios. También se muestra la parte del cifrado. Este es el mismo cifrado con datos asociados, pero sin datos asociados. Y de la misma forma, como la llave mide 128 bits, partimos de que ya están guardadas estas llaves y estas se van cifrando y esta es la que tenemos de salida. Sin embargo, en el descifrado no tenemos que mandar nada a la caché. Simplemente un texto, una parte de la llave cifrada se descifra y se guarda en la unidad manejadora de llaves, y de la misma forma con la parte baja. Y la parte de las conclusiones es: con la fermentación de Aspen se pudieron dar soporte a distintos algoritmos de descifrado con datos asociados, pero también algunos propuestos, como es el generador de números aleatorios, la generación de llaves y el enmascaramiento de llaves. También implementando el criptoprocesador como unas instrucciones de RISC-V. Estas abstraen la programación y reducen el tamaño del código. En este caso solo se necesitaron 17 instrucciones de las 128 disponibles para implementar los algoritmos, y con el criptoprocesador se alcanza una aceleración del 50 a 180% dependiendo del algoritmo y el tamaño de los bytes. Y la utilización es del 22% mayor de LUTs para la versión 1, del 25% para la versión 2 y la versión 3 también tiene un 29%. Trabajos futuros es cambiar dicho algoritmo trailer para así ya tener un True Random Number Generator, dar soporte a los algoritmos con un tamaño de bloque de 128 bits, agregar o posiblemente un algoritmo de llave pública. También realizar versiones protegidas de ASCII y adaptar el criptoprocesador como en otras arquitecturas. Gracias, Alberto, por la Entonces vamos a iniciar la ronda de preguntas por parte de los sinodales. Por favor, doctor Arturo, ¿podría usted comenzar? Sí, gracias. Voy a tratar de hablar porque tengo problemas de audio ya. En primer lugar, pues gracias, Alberto, por la presentación. Me parece un trabajo muy completo y me parece que también la presentación ilustra mucho los desafíos y los retos que enfrentaste para lograr estos objetivos. Yo, en primer lugar, pues gracias, Alberto, por la presentación. Me parece que es un trabajo muy completo y ilustra mucho los desafíos y los retos que enfrentaste para lograr estos objetivos. Yo, en primer lugar, pues gracias, Alberto, por la presentación. Me parece que es un trabajo muy completo y ilustra mucho los desafíos y los retos que enfrentaste para lograr estos objetivos.
se encuentra el estado del arte. Va a bajar. Se va a bajar. Sí, esta es la parte de los criptoprocesadores de RISC-V y la otra parte que son criptoprocesadores ligeros. Con respecto a los criptoprocesadores ligeros, no me queda claro si los criptoprocesadores con los rivales que estás comparando incluyen todas las funcionalidades que están en tu propuesta. ¿Podrías aclarar un poco? Bueno, existen estos 4 como tal denominados criptoprocesadores y simplemente tienen la parte del cifrado con datos asociados igual. Tienen una generación de llaves, uno de ellos con un linear shift register. También tienen algunos de ellos una generación de números aleatorios usando su mismo algoritmo o registros de corrimiento. Sí, bueno, otro que está que tiene un poco más, tiene algunos algoritmos de autenticado y también incluye un algoritmo público de intercambio de llaves, pero ligero. En el caso en el que nos comparamos, porque tenía el mismo algoritmo, es el RecoHCOM, sin embargo este no tiene una de las que proponemos para su uso. Perdón, no entendía a qué te refieres a las que proponemos para su uso. Sí, bueno, es el número de generador de números pseudo-aleatorios. Está el enmascaramiento de llaves usando otra vez el cifrado con datos asociados, y para generar llaves, que sería el uso del generador pseudo-aleatorio. Muy bien, entonces con base a estas observaciones que hay con respecto a los trabajos del estado del arte, ¿cuáles podrías decir que son las contribuciones de tu trabajo que, digamos, permiten crecer el estado del arte? Particularmente, no quisiera que hagas un recuento exhaustivo, sino nada más lo más importante. Ok, bueno, en general la implementación del generador pseudo-aleatorio, al hacer las pruebas estadísticas se dio su posibilidad de ser integrado como un generador para la criptografía. Sin embargo, aún faltan bastantes pruebas para validarlo como su uso. En el otro caso es la reutilización del cifrado con datos asociados para enmascarar llaves. Entonces, el principal es esta parte como tal propio nuestro, es el generador. Ok, entonces esos son los dos aspectos más importantes de tu diseño que, digamos, contribuyen al estado del arte. Tomemos en primer término, el primero hablas acerca del generador de números pseudoaleatorios que, bueno, presenta un potencial, pero tú mismo afirmas que se requiere hacer algunas pruebas adicionales para validar la efectividad de este generador. Primero, me gustaría que nos platicaras un poco acerca del Trivium, que fue el generador que usaste, y cuáles serían las pruebas adicionales que hay que llevar a cabo para poder validar a ese Trivium, a ese esquema, y si esas dependen del algoritmo de generación de números aleatorios o de la implementación ficticia. Bueno, no, en este caso Trivium es solo una prueba de concepto para que nos genere las semillas, ya que no hubo tiempo de implementar un generador que estuviera acumulando la entropía del dispositivo. Entonces, en esa parte, por eso se quiere cambiar este Trivium por algún otro, que ya sea un True Random Number Generator. Bueno, en esta parte lo que se tiene que validar es tomando distintas entradas y hacer pruebas con una unidad de terceros que pueda certificar el uso de este dispositivo, bueno, de este algoritmo en general.
bueno, se puede ver como una función hash con múltiples etapas para absorber o acumular o procesar todo este mensaje. Y en el caso de la producción de hash, esta se ve como la producción de números pseudoaleatorios. ¿Este esquema ya era conocido en la literatura o es tu propuesta? Sí, bueno, es usado en funciones hash y se llama modo resemillable. En este caso, lo que habíamos visto en la literatura es que se usa un tanto como la parte del cifrado en ASCII, el cual es una regresada. Espera. En la literatura lo establecen un poco como esta parte que se llama construcción duplex, en la cual sale un número pseudoaleatorio y en la misma parte se integra una semilla. Y la semilla ya se puede seguir integrando como tal, como una función esponja, y posteriormente sale como la parte de hash. Entonces solo es ese cambio de fases en absorber y generar hashes en donde se usa esta parte de una construcción duplex que se hace en el mismo paso. En nuestro caso se realizaron por separado, se absorben, se dan las rondas de la permutación y empieza a salir los aleatorios. Y en este caso también se puede volver a absorber otra semilla para romper toda la secuencia que se había estado produciendo en esta parte y generar una nueva secuencia que ya no es dependiente de esta otra. Muy bien, ¿este esquema que está en esta lámina es ya utilizado en la literatura o es propuesto por usted? No, como tal, de lo que había visto, sí dicen que hay un modo resemillable, pero sus modos utilizan un cambio, por ejemplo, de absorber una semilla y sacar números aleatorios. Se utiliza esta construcción duplex que sale en el mismo en la misma etapa. Entonces yo no lo había visto como tal por separado. Entonces hasta ahora no lo he visto así. Muy bien. Podríamos irnos a la lámina 28, me parece. Es donde tienes tus instrucciones para el criptoprocesador. Ok, ahí está. ¿Sí? Muy bien, entonces lo que tienes fundamentalmente es organizadas estas instrucciones de acuerdo con los módulos, ¿no? Tienes 4 módulos que están a la izquierda y la pregunta inicial es si para cada módulo se definen las operaciones que están a la derecha. No, estas son solo las operaciones para el cifrado con datos asociados que tienen como bueno, que están definidos los primeros 3 bits con 1 y los otros 4 ya son los que dan las operaciones que se vayan a realizar. En el otro caso están los otros módulos, pero si no, aquí solo tenemos los 4 bits. Entonces cada módulo tiene sus propias instrucciones, en el cual están definidos por los primeros 3 bits. Entonces lo que tenemos son 4 bits para las instrucciones. Y tenemos aquí 11, me parece, o 10. 11, ¿verdad? Sí. No, 9. 9, 10. 10 y luego en la siguiente lámina tienes... Sí, 2 y 4. Bueno, en total, pues no parece ser más de 20 instrucciones, ¿no? ¿Mm? ¿Okay?
Entonces, el hecho de que, digamos, lo tengas así como jerárquicamente, primero el modo y luego lo hagas las instrucciones, por ejemplo, Sí. Entonces pareciera que se desperdiciaran los códigos que pudieran ser utilizados. ¿Cómo podrías organizar un formato de codificación de instrucciones para, digamos, no desperdiciar estos espacios que tienes ahí en la codificación de instrucciones? Bueno, en realidad se usó simplemente para hacer un poco más fácil la identificación a nivel hardware, separarlos por estos módulos y que tuvieran el control, pero bien pueden estar simplemente, bueno, podemos omitir como tal, definir los primeros 3 bits para un modo y simplemente cargar todas las instrucciones, que serían 17, entonces estaríamos usando 5 bits. Ok, muy bien. Bueno, más adelante vamos a regresar a esto, pero antes de abandonar este tema, quisiera preguntar, por ejemplo, en el caso particular del cifrado autenticado, es claro que la secuencia de instrucciones ya en una aplicación particular o en un programa particular tiene que seguir un orden, ¿no? Un flujo de instrucciones, es decir, no puedes iniciar el cifrado cuando no has cargado o definido el texto plano, ¿no? Los datos asociados. Entonces, ¿cómo validas eso en el datapack? De que la instrucción, en el momento en que se ejecute, pues ya esté correcta y en caso de que hubiera alguna falla, en el sentido de que se genera una instrucción que no está completamente definida, pues ¿cómo se manejan esos errores? Bueno, este es un desglose de cómo está construida toda la interfaz. Entonces, de aquí tenemos la parte de los comandos que llevan a cabo las instrucciones. Y para guardar toda esa información están unos registros, los cuales incluyen la instrucción, hacia dónde se va a regresar, incluyen también los tamaños de los datos asociados del texto plano, también sus direcciones de memoria. Aquí también se puede cargar la llave en nodes, y estos que son registros para comunicarse con la memoria. Cuando ya esté listo un dato del criptoprocesador se puede escribir, o cuando se quiera leer un dato de memoria se escribe acá y ya lo puede usar el criptoprocesador. Entonces, como dije, no importa cómo se estén haciendo las instrucciones previas, simplemente que la última sea el inicio, ya que la información va a estar guardada en registros. Ok, por ejemplo, si yo inicio un cifrado autenticado, tomará los datos que estarán... Ajá, sí, los datos que estén cargados ahí. Ok. Muy bien. ¿Hay algún manejo de errores en la unidad de control? ¿En el propio criptoprocesador? No, por ahora no. Muy bien. Bueno, pasemos a los resultados, por favor. A la lámina de los resultados. Donde reportas las aceleraciones. Bueno, esta es una parte de comparación con En distintos... las gráficas yo creo que se ve más evidente. Ahí, perdón. De acuerdo a por esta última gráfica que tienes acá, no parece haber mucha diferencia entre el usar 2 o 3 formas, ¿no? Para los diseños, para las versiones de los diseños. Entonces, en primer lugar, ¿cuál sería la justificación para hacer el desdoblamiento de 2 o 3? Y bueno, por lo que se ve, aunque no se experimentó, parecería que no hubiera mayores cambios si se utilizaran marrones. Entonces, háblanos un poco acerca de la justificación. Se ve claramente la diferencia entre tener
Pero ya más allá de esto no se nota grandes cambios. Bueno, Como resultados que nos suben. una parte fue para escribir y leer a memoria. Ese dato no lo pude confirmar, pero lo vi en alguna tesis. Más o menos tarda dos ciclos en regresar un dato o escribir un dato. En nuestro caso, como la memoria es de 32 bits y queremos datos de 64 bits, entonces se tiene que ir acomodando o juntando dos bloques para ya mandarlo a cifrar. Sin embargo, para poder depurar un poco el hardware, se tomó un ciclo extra para identificar si la respuesta ya era válida de memoria. Entonces, en el caso de 2 rondas y 3 rondas, como se hacen bastante rápido esos algoritmos, en el caso de las 2 rondas solo se necesitan 3 ciclos de reloj para completar, para absorber un bloque o producir un bloque, y en el caso de 3 rondas solo se necesitan 2, pues ya era bastante, pues más o menos similar, y lo que estaba llevando el retraso era la comunicación con la memoria. Muy bien, entonces fundamentalmente se debe a esto, a que como son datos de 64 bits, requieren los accesos a memoria. Muy bien. Bueno, por último, podríamos regresar a la tabla donde están las instrucciones. Sí. Con esto termino mi participación y te voy a hacer una pregunta que sé que no es un trabajo que hiciste, pero me gustaría que trataras de plantear cómo podrías atender el siguiente requerimiento. Comentaste que tu diseño está enfocado al cifrado simétrico, ¿sí? Ajá. Entonces, imagínate que ahora queremos extender el procesador con cifrado asimétrico y, bueno, para no meternos en mayores problemas, decidimos usar RSA, ¿no? Que es un algoritmo de cifrado asimétrico. ¿Cómo podrías extender tu repertorio de instrucciones para incluir el cifrado asimétrico? ¿Y qué cambios habría que hacer en el datapath, particularmente en tu conjunto de registros, para que pudieras agregarle algo que pudiera hacer el cifrado asimétrico basado en RSA? Bueno, en el caso del datapath, este se tiene que cambiar a 1024 bits. También se tienen que incluir en este caso los multiplicadores, sumadores. Bueno, es 1024, entonces son 2048 por la multiplicación. Y bueno, más o menos tendríamos que sería indicar hacia dónde se va a regresar la llave pública, y en este caso se puede usar como tal la generación de números aleatorios para generar la llave privada, pero se tiene que implementar también un algoritmo, ya sea en software o hardware, para verificar si ese es un cofrino. Más o menos así. Sin embargo, para las aplicaciones ligeras, todo ese sistema es una mayor utilización para estos algoritmos, para estos dispositivos. Entonces también hay que ver si es necesario un algoritmo de llave pública a nivel hardware. Ok, bueno, pues entonces si modificas el datapath para hacer las operaciones que requiere RSA en hardware, en el propio criptoprocesador, pues probablemente ya con la estrategia que nos planteaste ya no sería un criptoprocesador ligero, ¿no es así? Sí, por lo que los requerimientos serían muy altos. ¿Y qué alternativas podrías ver en caso de que dijera si necesitamos para el Internet de las cosas esquemas de cifrado?
Lo que he leído un poco de estado del arte es que es un poco más eficiente pasarlo a curvas elípticas. Entonces puede ser ahí alguna de las operaciones de las curvas que se realicen, bueno, no todo el algoritmo, simplemente algunas operaciones de las curvas. Muy bien, pues esto es todo por mi parte. Muchas gracias, Alberto, por sus respuestas y pues gracias por la presentación. Sí, gracias. Gracias, doctor Arturo. Amílcar, por favor. Bueno, gracias. Bueno, felicidades. Felicidades por tu trabajo, por la presentación bastante buena. Felicidades a tus directores de tesis. Llegamos a este punto. Unos pequeños preguntitas nada más sobre tu trabajo. Ya el doctor Arturo ya hizo bastantes observaciones bastante pertinentes. De acuerdo a lo que es la parte del RIS, bueno, todos los RIS se manejan a través de un pipeline, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Cuántas fases tiene el RIS file? Bueno, sí definen 5 por defecto, pero ya depende de quién lo va a implementar, cuántos de pipeline quieren. He visto algunos de 4. En este caso, inicialmente, Rocket Chip era de 6 etapas de pipeline, pero ya lo reducieron a 4 etapas. ¿Y tus instrucciones de cuántas etapas son? No, las instrucciones bueno, de tamaño son de 32 bits y estas se cargan en la etapa 2, bueno, dependiendo de cómo esté. Tenemos la etapa 1, donde está el contador de programa, ya van a la caché de instrucciones, y de la caché de instrucciones se carga al decodificador. Ya depende de cómo esté implementado, el decodificador habilita o deshabilita el flujo de datos y pues las unidades aritméticas lógicas. Pero bueno, el tamaño de estas instrucciones siempre es 32, con la excepción de las instrucciones tipo C, que su tamaño se reduce a 16 bits para hacerlo para dispositivos embebidos. Estas instrucciones son bueno, las más utilizadas y con los registros más utilizados se trabaja. ¿Cuál es el beneficio de tener siempre la misma cantidad de pipeline en una instrucción, en todas las instrucciones? ¿Un datapath? ¿O las instrucciones que siempre sigan el mismo formato? ¿Cuál es el beneficio de que todas las instrucciones tengan siempre el mismo? Que tengan fetch, ¿cómo se llama? Decodificación, ejecución, carga, lo que sea, ¿no? Okay. Bueno, ¿cuál es el beneficio de eso? Eso es para reducir el tiempo de ejecución en general. Si se hacen todas esas etapas en un solo ciclo, pues es bastante tardado. Entonces se decide partirlos en etapas y se ajusta la frecuencia a la etapa que tenga mayor, bueno, que ocupe mayor tiempo de ejecución. Entonces se puede ir cargando secuencialmente varias instrucciones y una vez que se haya llenado todo el pipeline, en cada ciclo de reloj se va a tener un resultado. En ese sentido, el diseño de tus instrucciones, ¿respeta o no respeta esta parte? No sé, eso tampoco lo pude analizar, pero de acuerdo a la información que había disponible, esta instrucción tarda todo el pipeline en llegar al criptoprocesador. Entonces, pues así hay un retraso en esa parte, en lo que se carga una instrucción y llega hasta el criptoprocesador, pues puede ser 5 más o menos ciclos, pero no sé en realidad cuánto es. Ya. Y entonces, en promedio, las instrucciones que tú implementaste, ¿cuántos ciclos de reloj se llevan? Bueno, depende de cuáles sean. Por ejemplo, esto es para definir dónde están los datos asociados, que es una dirección de memoria. Esta se carga o debe estar previamente en los registros del procesador, al igual que esta de acá, que indica el tamaño.
Entonces, cuando llega esta instrucción, más los datos que acompañan, pues digamos que esta es rápida, solamente se va a cargar. En el caso de estas de carga de una llave 1, primero llega esa instrucción con la dirección de memoria y con la máquina de estados que hace acceso a la caché de nivel 1, pues ahí se va a tardar en lo que va a estar cargando toda esa llave. Y como solo podemos, el dato máximo que se puede cargar es de 32 bits, se tiene que hacer 4 veces esa parte. Sin embargo, ya que esté todo cargado, ya se inicia, al iniciar, que es hasta que se hayan agotado toda la longitud de estos mensajes. Ya. Y entonces, bueno, concluyendo un poquito, cerrando un poquito esta parte, las instrucciones las podríamos meter en una especie como de paralización tipo pipeline con otras, ¿o no? Bueno, eso depende de la... Sí, bueno, sí, en general, evitando siempre las señales de control que siempre pueda recibir este criptoprocesador datos. Ya. Bueno, bien. Ahora, ya, terminar un poquito más. ¿De que tienes experiencia con datos de qué? Son 64 bits, ¿verdad? ¿Qué tendrías que hacer para extenderlo a 128? Es modificar un poco los flujos que serían estos de acá. Lo partimos, se parte en dos, que es el RAID. El RAID es el que va a estar interactuando con los datos asociados y van a salir los datos del RAID salido. Y está la capacity, que son los datos que siempre se mantienen ocultos. Entonces, si se implementa 128 bits, otro registro se pasa de esta parte. Y bueno, lo que hay que cambiar son los multiplexores. En este caso la permutación de ASCII ya tiene implementadas las rondas que se requieren para soportar los 128 bits. En general solo es modificar este flujo de datos, data path, pero como tal no las operaciones. Muy bien. ¿Habría que cambiar algo de tu codificación? ¿A nivel software? Bueno, no, a nivel de la codificación de instrucciones que tienes. No. De acuerdo. No, por mi parte es todo. Gracias. Ok, Son nada más en la 39 presentaste los resultados. Por ahí mencionaste qué aceleración tenías en juego. Son las gráficas y en la comparación con los del estado de datos, que son 187 ciclos por bytes para situado con datos asociados, completo. Es que por ahí pusiste 50. 50x, bueno. ¿Le daste 50% o 50 veces? 50 veces, 50x. Cuando pones esas que lo hace 50 veces más rápido. Está en las conclusiones. Lo haces 50 veces más rápido, que ya lo pasaste. Las que tengo están las por Pues si es 50 veces más rápido o son los 50% más rápido. No, 50x. O sea, las veces más rápido. Es que dijiste por ciento. Entonces es más 50 veces más rápido. Entonces 50 con este es más rápido. Es 50 veces más rápido que solo ejecutarlo en software. Entonces aquí comparo en esta tabla las dos optimizaciones, una optimización en tamaño de código y una optimización en tamaño de nodos. Creo que está más. O sea, lo ejecutaste en el puro procesador, así, en ese mismo que utilizaste. Ajá. Y que ampliaste, ¿no? Y cuando lo comparaste con el ST, ¿cómo quedó? Esas no las puse. Pero más o menos el STM es un poco mejor que el RISC-V y
bueno, ya analizando un poco de la literatura, el ARM tiene la capacidad de indicar un corrimiento en un operador antes de entrar a la... La misma instrucción, ¿no? Tiene instrucciones que las entradas se les puede ejecutar una instrucción anterior. Ajá, un corrimiento en general. Ese corrimiento pues se puede hacer fácilmente, bueno, o es utilizado en la etapa lineal de la presentación de ASCII. Por eso es más fácil. Eso, y lo que te pregunté, doctor Arturo, para si tú propones un nuevo, porque no sería como tal un nuevo generador, porque ¿qué sería un postprocesamiento, ¿no? O sea, de una semilla aleatoria, ¿no? Sería como, o sea, con el ASCON tú estás procesando algo, ¿no? Vas a generar una secuencia modular, ¿no? Ahí decías que el Trivium se utiliza como ¿qué? Solo es una prueba de concepto, pero en general está simulando esa generación de semillas. ¿Qué tendrías que hacer? Bueno, o sea, ya en la realidad, si lo quisiera hacer Bueno, ya es cambiar eso por uno que se llaman verdaderamente aleatorios. Bueno, unos de ellos son los registros de corrimiento con retroalimentación. Esos van a tomar la entropía que esté bueno, como tal de las frecuencias que estén ahí. Entonces eso va a generar una secuencia totalmente aleatoria, y con el generador pseudo-aleatorio se extiende la vida de esa semilla, ya que pues se requiere tiempo de que se vuelva a generar una semilla. ¿Me acuerdas que el Trivium tenía incluso un periodo, ¿no? Algo más, sí, pero no me acuerdo. Ok, sí, tenía por Gracias. Bueno, de nuevo, ¿puedes ir al estado del arte? Por favor. Ok, de la pregunta que te decía el doctor Arturo sobre, creo que era más, bueno, está bien. O sea, sobre qué contribución tenía, por ejemplo, de hecho sí era dentro donde estaba el ASCON. Ajá, exacto. Tu criptoprocesador que estás proponiendo con respecto al otro. Yo así lo veo y lo veo más completo que los otros. Es bueno, verdadera mi impresión, ¿o no? Sí, son los que probamos. Son estos tres, que es la generación de llaves. Con este generador pseudo-aleatorio, el enmascaramiento de llaves para proteger llaves criptográficas en un almacenamiento externo, y se usó el mismo cifrado autenticado con datos asociados, pero eliminando los datos asociados. Solo los 128 bits de la llave y como tal el generador aleatorio. Pero ¿por qué, por ejemplo, por qué crees que los otros trabajos no presentaron otros módulos y en el tuyo sí? Bueno, la intención era reutilizar la mayor parte de esta presentación de ASCII, y esa facilidad la dan las funciones hash, o las funciones hash se han implementado las funciones de esponja se han implementado en distintos algoritmos de criptografía simétrica. Entonces, o sea, realmente lo que querías era ver en qué tantas cosas podías explotar la presentación de ASCII. ¿Y eso lo hubieran podido hacer los otros trabajos también? Bueno, lo que vi es si uno de estos usa el para generar números aleatorios, pero no sé qué configuración tendría que usar para hacer hashes. Ok, bueno, entonces creo que aquí o sea, como tal, lo que te digo es que hasta ahorita, en el estado del arte, el tuyo es el más completo, ¿no? En términos de prestaciones, de servicios que está dando tu criptoprocesador. ¿Cierto? Bueno,
vamos a la parte donde tienes, donde tienes la interfaz con el Rocket Chip. Sí. A ver, ¿me puedes contar un poco sobre cuál fue, no lo comentaste aquí en la plática, pero cuál fue, pues, el mayor desafío para echar a andar el criptoprocesador en el núcleo? Y dime si la documentación actual que tienen estos que son es clara, fue fácil, complicado. Lo principal era Overflow, porque varios utilizaban el Rocket, y también que había una parte que se podía implementar fácilmente criptoprocesadores a esta arquitectura. Sin embargo, de alguna forma el problema principal es comunicarse con la memoria de caché 1, entonces tampoco tenía ese procesador que lanzaba una excepción, se quedaba trabado en un ciclo infinito esperando alguna respuesta de la caché, y como tal era porque no estaba implementado, ¿cómo sería?, de una manera lógica, es decir, que se mandara solo la dirección que se quería. Este se comunicaba con un sistema de etiquetas, y si las etiquetas se repetían o tenían datos en donde no, o en bits donde no pedía, pues llegaba a un estado de paro total, se quedaba sin seguir procesando. Pero fue en general la parte de la memoria. El único documento pues, era un archivo Word, otro que pues, implementó un coprocesador. Ahí es donde pues, me basé. ¿Cuánto tiempo te llevaste en ese problema? No, sí, pero algunos meses. Ok. ¿En tu tesis reportaste este problema y su solución? Sí, está bien. Entonces esta es otra contribución, ¿no? O sea, estás contribuyendo en el estado del arte, en la documentación, mejorando la documentación también, porque sí está reportada en tu tesis. Sí. Ok. Bueno, respecto a... ¿No crees? Pregunta. Con este esquema, ¿se puede tener más de un coprocesador? Sí, bueno, lo que menciona Roca, chicas, que se pueden procesar hasta 4, que serían los softcodes que están disponibles de la ISA. Bueno, la ISA de RISC-V tiene estos códigos de operación que no han sido indicados para algún conjunto de instrucciones, pero como tal Rocket Chip dice o indica que se pueden utilizar hasta 4 coprocesadores, cada uno con códigos de operación diferentes. Entonces cuando llega una respuesta, dependiendo de cuál código de operación se haya utilizado, se va a mandar la información al coprocesador, pero eso no lo pone. Entonces, por ejemplo, de las preguntas que te hacía el doctor Arturo respecto a el RCA, ¿lo meterías? ¿No sería mejor hacer otro criptoprocesador? ¿O podrías integrarlo en el mismo? Sería mejor porque se puede modularizar. Entonces ahí es decisión de quien lo implemente si decide o no tener los dos coprocesadores, uno simétrico y uno para la parte pública. Y pues se quedaría bueno, de quien no quiera implementarlo. Okay. Y referente a la pregunta que te hacía el doctor Amílcar sobre el tiempo, si tu trabajo sigue la cuestión del pipeline. Vamos a hacer un resumen de arquitectura de computadora. Las operaciones de punto flotante, ¿en cuántos ciclos de una arquitectura se ejecutan? No sé.
pero sí son bastantes. Que pondré como unos 8, más o menos. O sea, dependiendo, ¿no? ¿Qué tipo de operación? O sea, no tarda lo mismo una suma que una multiplicación, que una división. ¿Y esas trabajan con pipeline? No, digamos, llega la instrucción a la unidad de punto flotante. En esta se empieza a procesar. Se pueden estar procesando algunas otras instrucciones que no dependan de los resultados de la unidad de punto flotante. Y hasta que esté listo el dato, ya se puede reintegrar al pipeline el resultado. Ok. O sea, sí trabaja con pipeline, ¿no? O sea, sí, dijiste no y al último dijiste sí, que pero sí, digamos que se queda la unidad de punto flotante en espera. Está por ¿no? Bueno, o se va, sí. Ok, ¿no crees que lo mismo aplicaría para el tuyo? ¿En tu casa? O sea, para el procesamiento que se tenga que hacer en la parte... Esto digamos que es una sustitución de la parte de ejecución, ¿no? De la etapa de ejecución, ¿o no? En el pipeline, en la parte de ejecución, ¿qué se hace? En el sencillo. Bueno, son las unidades aritméticas. Ajá. Lo que he visto es sí implementan la permutación dentro del pipeline, pero conectan, bueno, en este caso, si es de 32 bits, conectan 10 de los registros que estén, y pues tienen que tener cuidado de que esos registros no estén teniendo información importante del programa. Y eso ya se pasaría, se empezarían a recircular hasta las rondas necesarias. Pero eso ya sería como cuestión de orden, del compilador, de cómo ordene las instrucciones, ¿no? Que van a ejecutar. Pues sí es inteligente. Ajá. Bueno, ahorita tú metiste las instrucciones de manera inteligente de que sí podías obtener otras. Ok. De mi parte sería todo. No sé, doctor Arturo, si quisiera preguntar algo más o ustedes. Solo una curiosidad, Alberto. ¿Cuáles son las prestaciones del ambiente de diseño y síntesis que se requiere para ejecutar este proyecto, este trabajo? Bueno, sí, recomendarle primero una máquina que tenga más memoria, en este caso 16 GB, es recomendable porque a pesar de que el lenguaje Chisel sí puede simular, aún tiene que pasar como un lenguaje intermedio, uno de los dos lenguajes que se usan estándares, que sería HTML o Verilog, en este caso es Verilog, y aún sigue utilizando todo el ambiente derivado. ¿Cuánto tiempo toma la síntesis del proyecto completo? Como unos 10 minutos más o menos. Ok, no es tanto en realidad. Sí, no. Eso era todo, nada más una curiosidad. Gracias. Bueno, entonces les pedimos a los asistentes si nos pueden dar un momento, esperarnos afuera y vamos a deliberar. Ahorita les llamamos cuando estén listos.